Hola amigos, bienvenidos a nuestro devocionales Fuego de Dios. Hoy con un tema espectacular, continuamos con el estudio de las armas espirituales. Hoy la sexta arma, el poder de la ofrenda y del diezmo. Y nuevamente les invitamos para que denle clic a me gusta, también un clic a campanita para que les llegue la notificación y obviamente suscríbanse a nuestro canal. Bienvenidos. Hola, qué bueno estar una vez más con todos ustedes. Continuamos con nuestro estudio, ya casi terminando también este estudio que esperamos que hayan aprovechado mucho. Hoy vamos a estar estudiando acerca del poder que tiene el diezmo y la ofrenda como arma espiritual. Y para iniciar, vamos a leer la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, los versículos 9 y 10, nos dice la palabra de Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Acá vemos la primera palabra que nos refiere acerca de lo que es dar al Señor, la bendición que es darle a Él de todo lo que Él nos ha dado. Vamos a empezar, Andrés, definiendo qué es diezmar y qué es ofrendar. Ok, qué bendición de poder estar con ustedes y nuevamente les animamos. Este estudio es para que se preparen y tomen sus armas, para que batallemos, para lo que venga en nuestra vida, estemos preparados. Muy bien, ¿qué es ofrendar? Ofrendar viene a ser un acto de gratitud, de reconocer a Dios, saber de que Él es Dios, el dueño de todas las cosas, el que nos provee y nosotros dándole ese reconocimiento a Él. Así es. Entonces, ofrendar es un acto de adoración. Y cada vez que la palabra de Dios nos habla de ofrenda, tiene que ver con altares. ¿Sí? Porque era en esos altares o esos lugares que estos hombres, que estos patriarcas edificaban, donde ellos presentaban lo mejor que tenían para Dios, que era ese corderito, que era ese cabrito. Las palomitas también. Así es, entonces era ese lugar de adoración, ese lugar de gratitud, ese lugar donde ellos daban lo mejor que tenían, no lo que les sobraba, sino debía ser lo mejor. Pero es que también hay que tener en cuenta algo, que cuando hablamos de ofrendar es porque significa que nos cueste algo. Vamos a ofrecer algo en sacrificio, en adoración, y ese sacrificio es porque tiene un costo, tiene un valor. Así es, y lo vemos muy claro también en la vida del rey David. El rey David, cuando iba a levantar allí un altar, él fue a comprar el terreno, y el dueño de ese terreno le dice, yo se lo regalo, y David le dice, no, yo no le voy a ofrecer nada a Dios que no me haya costado. Entonces esa es nuestra actitud para entrar en ese tiempo de ofrendar, darle al Señor lo mejor, porque Él a sus hijos les da lo mejor. Vemos entonces ese primer altar también con Noé. Noé, después del diluvio, presenta un altar a Dios y dice que este olor subió con un olor grato delante de la presencia del Señor. ¿Cómo nosotros presentamos esa ofrenda y ese diezmo a Dios? ¿Cómo lo estamos presentando? ¿Con qué actitud? ¿Con qué actitud? ¿Será que cuando lo hacemos puede subir delante de la presencia del Señor con un olor grato? Entonces vemos que tanto Noé edificó altar, Abraham edificó también altar de adoración, presentó allí sus sacrificios, presentó también sus ofrendas. Igual vemos también a Jacob, a Isaac, presentando esos altares, esas ofrendas al único y verdadero Dios. Es que también, y si nos vamos para mucho antes, desde Adán y Eva, ¿quién le enseñó a ofrendar o a entregar esa ofrenda a Caín y Abel? Sus papás. Entonces vemos que Caín ofreció el fruto de la tierra y Abel entregó el mejor cordero, que Dios se agradó de ese mejor cordero y con esa actitud que le está ofreciendo Abel a Dios. Entonces la ofrenda desde
antes de la ley y antes del Génesis, en todo Génesis, antes de la ley. Entonces es un acto que debemos continuar y tener la mejor actitud cuando lo hagamos. Así es, eso es lo primero. Mucha gente puede decirnos hoy, es que yo no diezmo porque es que el diezmo estaba en la ley. Y ya nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero vamos a definir qué es diezmo. Así es, definamos qué es diezmo. Diezmo es la 10ª parte de lo que tú te ganas, ¿cierto? Eso significa diezmo. Y en Génesis, en el capítulo 14, el versículo 20, la palabra de Dios nos dice, y bendito sea Dios, el Dios altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí ya nos hablan de la palabra diezmo y no estamos bajo la ley. Recordemos que Moisés viene años después y Moisés fue el encargado de dar las tablas de la ley al pueblo. Así es de que Abraham está dando ese diezmo muchísimo antes de lo que se estableciera el tiempo de la ley. También vemos a Jacob. Jacob nos dice en Génesis 28, 20, ¿qué? 20:22. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy y diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Nuevamente vemos hablando a estos patriarcas acerca de diezmo, y no estaban bajo la ley. Es que, y vuelvo al tema, en ese momento no existía la moneda, no existía ni el billete, ni el dólar, ni el signo pesos, nada. Pero ellos ofrecían a Dios desde su utilidad el mejor ganado. Ellos trabajaban con telas, con ganado, eran ganaderos y entregaban de lo mejor. La oveja o el cordero tenía que ser perfecto, no podía tener sin manchas, ni tuertico, ni manco, perfecto. Tenía que ser perfecto. Y entregaban eso, lo mejor con esa actitud a Dios, y Dios se agradaba de eso. Igual de ser en esta situación actual con nosotros, dar lo mejor. Ahorita no ganamos pues con ganado, ni con corderos, y tampoco lo ofrecemos, pero sí, obviamente tenemos un salario, un dinero que nos entra, entonces entregar lo mejor, la 10ª parte, o sea, el 10%. Lo mejor para el Señor. Lo mejor para el Señor. Muy bien, entonces ya vimos en el Antiguo Testamento todo lo relacionado con ofrendar y con diezmar. Ofrendar entonces un acto de adoración. Yo ofrendo lo mejor a Dios porque Él nos da lo mejor. El diezmo es separar la 10ª parte de lo que llega, ¿cierto? Y lo vimos con Abraham, con Jacob, y recordemos que ellos no estaban aún bajo la ley, para que quede claro y no sacarle excusas a Dios diciendo que yo ya no diezmo porque eso está en la ley. Lo vemos en la palabra. Antes de la ley, estos hombres de Dios ya ellos diezmaban. Y si ustedes ven la vida de estos hombres, eran bendecidos, eran prósperos, el Señor bendecía todo lo que ellos hacían, porque el arma de la ofrenda y del diezmo es un arma poderosa. Vamos a pasar ahora a 3 motivos por los cuales nosotros necesitamos ofrendar y diezmar a Dios. Y el primero es porque Dios es el dueño de todas las cosas. Él no necesita nada. El Señor es el dueño absolutamente de todo, pero nosotros lo hacemos en gratitud y en adoración, como ya lo hablamos. Lo segundo que es, Andrés. Todas las cosas vienen de Dios. A ver, aquí juega también un papel muy importante, y es que debemos de entender que nosotros no somos dueños de lo que tenemos. Y ahí entramos también a otro punto, que nosotros y todo lo que tenemos es de Dios. Así es. Nosotros somos administradores, mayordomos.
nos creemos dueños de que, obviamente porque uno es el que trabaja, el que funciona, pero ¿de quién es el que provee ese empleo? ¿Quién es el que provee el dinero? Así es. ¿Que es a través del sudor y el trabajo? Sí, pero el que nos da esa bendición, hay que poderlo entender, es Dios. Amén. Nosotros solamente somos administradores, como dice en 1 de Pedro 4:10, somos mayordomos, administremos bien lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Así es. 1 de Pedro 4:10 nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo viene de Él. Y como administradores debemos dar lo mejor para Él también. Y lo tercero, ¿sí?, que nos dice acá, es que nosotros y todo lo que tenemos es de Dios. Incluso nuestras vidas, nuestras fuerzas, nuestro salario. Si tú estás en ese lugar que hoy tú puedes decir, tengo un empleo, tengo una fuente de bendición, esta empresa que tengo, nada es tuyo, eres un administrador y a Dios le plació colocarte en ese lugar. ¿Cómo vas a responder tú en gratitud a Dios por eso? No necesita el Señor nada. Él es Dios, Él es soberano y es el Señor del oro y de la plata, pero sí estamos llamados que con nuestra ofrenda y nuestro diezmo demos agradecimiento y reconozcamos en gratitud que lo que tenemos y somos viene de Él. Vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento y vamos a estudiar también en el Nuevo Testamento la ofrenda y el diezmo. Y vamos a iniciar con esta palabra en Mateo 23:23. Mientras que Claudia busca esta cita, Mateo 23:23, también quiero recordarles que en el Nuevo Testamento también Jesús habló de la ofrenda y dice que primeramente nos debemos de reconciliar con nuestros hermanos antes de entregar la ofrenda. Y la ofrenda se entrega ¿en dónde? En el templo. Hay ofrendas que obviamente que Dios pone en el corazón de la persona y uno puede ofrendar al papá, la mamá, a los hermanos de la iglesia, a los amigos. Son ofrendas adicionales. Es que no lo llevo a la iglesia porque yo ya le di mercado a los pobres o al que necesita. Gloria a Dios porque está ayudando, pero la ofrenda también hay que apartarla y es para el templo, para la iglesia. Igualmente es el diezmo. Entonces primero yo me pongo en paz con las personas si estoy enojado con alguien y ya luego voy a la iglesia y entrego mi ofrenda y así voy a estar agradando a Dios. Dicen, Mateo 23:23, hay otra cita. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Las dos cosas. Así es. Entonces aquí vemos a Jesús hablándonos acerca de la importancia de no dejar de diezmar o de ofrendar al Señor. Y Andrés tocaba un punto acá muy importante. Hay personas también que dicen, yo no voy a diezmar, sino que con esta plata del diezmo voy a ayudarle a mis padres que están en necesidad. Son dos cosas muy diferentes. Tú debes ayudar a tus padres, honrarlos, como dice la palabra de Dios, pero no usando el dinero del diezmo. Porque son dos situaciones diferentes. Estamos llamados a honrar a nuestros padres, si está en nuestras manos, bendecirlos, ¿sí? Suplir sus necesidades, pero no con el dinero que corresponde al Señor. Eso es sagrado para Dios y por eso ahora más adelante vamos a ver cuando el Señor dice que nosotros le hemos robado. ¿Y en qué le hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas, porque muchas veces queriendo hacer algo bueno porque es bonito o darle a un hermano, a un amigo que está en necesidad, pero tomamos el dinero del diezmo y no es de esa manera. A Dios lo que es de Dios. Y es un tema muy polémico porque se predica muy poco o se enseña muy poco. Por esto es el devocional, para que ustedes aprendan a diezmar. No se deje quitar la bendición. Quizás hayan personas que dicen, no, eso no aplica, eso es del Antiguo Testamento, antes de la ley. Eso no, pero vamos a leer bíblicamente ahorita vamos a verlos, cuáles son los beneficios y la gran bendición como arma poderosa que trae el diezmar y el ofrendar. Hay un principio que está en 2 de Corintios 9, desde el versículo 6, un principio divino que dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente
generosamente también segará. Así es. Entonces acá vemos que por eso la ofrenda y el diezmo se convierten en un arma poderosa. Dice, el que siembra escasamente recoge, pero si siembras generosamente, generosamente vas a recoger. Y eso aplica para todo. Así Si yo siembro amor, recojo voy a recoger amor. Si yo siembro bananos o mangos, voy a recoger mangos y bananos. Igual, si yo siembro económicamente, hago mi aporte para la obra de Dios y lo doy con gozo, con alegría, en fin, y con esa alegría y con ese gozo, como con esa actitud de adoración, por ende, Dios va a proveer, porque Dios lo promete. Amén. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento hay algunos principios muy importantes que vale la pena que estudiemos. Lo primero que ya nos decía Andrés es reconciliarnos antes de presentar esa ofrenda, estar en paz con todos, ¿cierto? Sí. Para que el Señor vea con agrado esa ofrenda, porque ¿qué gano yo de estar mal con alguien y venir y traer al templo la ofrenda? No, para Dios lo más importante es que estemos en paz con todos. Lo segundo es la intención con la que yo voy a dar. Para Dios es importante la intención del corazón, porque ¿en dónde vemos esto? En la ofrenda de la viuda. Él estaba allí en el templo y nos dice la palabra que todos estaban llevando de lo que les sobraba, pero entró una viuda y dio una moneda. Y Jesús dijo, lo único que tenía. Era lo único. Y Jesús dijo, ella ha dado más que los otros, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella está dando aún desde su necesidad. Muchas personas dicen, ay no, yo no puedo diezmar este mes, porque es que me quedo sin pasajes, porque es que como merco. Y aquí un principio que espero que lo recuerden siempre, es mejor el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Él. Y otra cosa que dice, otro principio, el tercer principio, es que Él dice que demos con alegría, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es que, ¿cómo vas a ir tú a presentar esa ofrenda? La vas a presentar con gozo, feliz, diciéndole, Señor, gracias por darme este privilegio de poder sembrar en tu obra, porque a través de esta ofrenda y de este diezmo, el evangelio va a ser esparcido, el evangelio va a ser llevado a otros lugares, porque ese diezmo que tú das, de ese diezmo que entra a la iglesia también diezma a la misión, para que la misión así pueda sostener nuevas obras, pueda enviar misioneros. Así es de que tú estás también haciéndote partícipe de esa obra misionera. Igual el dinero que entra a la iglesia, ese dinero no es para el pastor, como muchas personas piensan. Así Obviamente es. En la iglesia hay unos gastos, hay un administrador que obviamente también se necesita que él también viva de allí. Hay una secretaria, hay un personal administrativo, hay un contador, hay personas que están a cargo de todo esto, y el dinero no llega directamente a manos del pastor. El pastor, y como dice la Biblia, el que vive el evangelio, que coma el evangelio. Un profesional como ingeniero de que vive de su profesión, igualmente un pastor, una persona que está dedicada a tiempo completo a la obra, obviamente debe vivir y sobrevivir de un salario digno también. Y hay algo muy importante, y es que nosotros damos con ese amor, como dice la palabra, y con gozo. Nosotros damos cuentas a Dios. Muchas personas no diezman, no ofrendan porque dicen, es que el pastor se lo gasta, porque es que no van a hacer. Eso no tiene nada que ver contigo. Tú cumple, que esos pastores que no son buenos administradores darán cuenta a Dios por eso, ¿cierto? Pero lo importante que te queremos sembrar hoy es que tú aprendas esa gran arma de ofrendar y diezmar, porque hay algo también y vas a estar bajo la cobertura de Dios. Ya vamos a ver entonces los principios de ofrendar y diezmar. Primero, nos entregamos a nosotros mismos, ¿sí? Como esa ofrenda agradable a Dios. Lo segundo es que Dios
a medida que Él nos prospera, nosotros vamos a dar también, no esperando recibir, sino de lo que ya Él nos dio, nosotros damos. Lo tercero es que debemos dar sistemáticamente, o sea, como Dios te va prosperando cada vez, así mismo tu ofrenda va a ir en aumento y tu diezmo también. Dar con alegría, dar el diezmo en la iglesia. Esto es un punto importante, porque yo no puedo dar el diezmo en otro lugar si yo no estoy siendo alimentado allá. Tú das el diezmo en el lugar donde tú estás siendo alimentado con la palabra de Dios. Y por último, nos dice que el diezmo lo debemos dar con una actitud de gratitud por todo lo que el Señor nos ha hecho. Vamos a mirar en Malaquías 3, versículos del 6 al 10, los beneficios de diezmar para ya terminar por el día de hoy. A ver, Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Es una cualidad divina. Dios no cambia. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, hasta estos tiempos, es el mismo Dios. Es el mismo. Así es. Y Él se agrada de esto. Pero en el versículo 3 dice, Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. O sea, ¿cuál es la casa de Dios? El templo. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Aquí hay bendición. Amén. Dios dice, probadme ahora en esto. Si usted no tiene esa práctica de diezmar, diezme. Dios es la única parte de la Biblia que dice, probadme, pruébenme. Entonces diezmen con fe, con actitud, con alegría, con esa actitud de adoración, háganlo. No es una vez al año el diezmo, no es una vez al año como nos han enseñado desde la niñez, que el diezmo se da cada vez sistemáticamente, como mi esposa dijo, cada vez que usted reciba una bendición, diezme de ahí. Así es. Probadme ahora, dice el Señor, para que haya alimento en mi casa. Entonces, lo primero es que va a haber alimento en nuestra casa, ¿cierto? Y aquí no hablan tanto de un alimento material, Dios también lo suple, pero aquí hablan de un alimento espiritual, para que siempre ese alimento de su palabra lo tengamos allí en nuestra casa. Y abrirá las ventanas de los cielos. Abre las ventanas de los cielos y derramará ¿qué? Bendición. Y la bendición de Dios no es escasa, dice hasta que sobreabunde. Sobre todo lo que hagas y emprendas vas a tener la bendición, la protección y la cobertura de Dios. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? El enemigo. Y entonces Satanás. acá vemos algo muy importante, que muchas personas no diezman ni ofrendan y el dinero no les alcanza, no les rinde, se pierde el dinero, pagan más de las cuentas, les roban por otro lado. Quizás se enferman más seguido y gastan en medicinas. Entonces dice el Señor que va a reprender al devorador, y yo creo esa promesa. O sea que vamos a estar bajo una cobertura, una protección. Así es. Y no destruirá el fruto de la tierra, o sea, el devorador. Así es. Y nuestro campo no será estéril. Así es. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. Amén. Y seréis tierra deseable. Amén. Tierra deseable, de delicias y de bendición. ¿Por qué? Porque obedecemos su mandamiento acerca de la ofrenda y del diezmo. Hoy nosotros te motivamos para que puedas practicar este hábito de ofrendar y de diezmar, y hacerlo con las que ya te hemos enseñado hoy, con alegría, con una buena intención del corazón, no dando por necesidad, sino en gratitud. Sí, así es. Entonces, que el Señor y el Espíritu Santo te guíen y te lleven a toda verdad respecto al diezmo y la ofrenda. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo de estudio. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Gracias. Señor, oramos por cada persona que está viendo este video, que está conectado. En el nombre de Jesús. Toca el corazón, Señor.
que vea la bendición Amén. y el arma poderosa que es el dar, ofrendar, Así es. diezmar. Amén. Gracias. Y que, Muchas Señor, ya estoy gracias. colocando en sus corazones ese corazón generoso, Amén. dadivoso, Amén. porque es mejor dar que recibir desde tu palabra, Amén, Señor. así Y gracias es. porque tú nos enseñas a que lo que sembramos vamos a recibir, Señor. Amén. Y te damos Gloria a gracias ti. por este tiempo tan especial Sí, que nos Señor. das. Amén. Bendice cada persona que tiene necesidad en este momento. Señor. Dale esa fuente de provisión, dale el Amén. empleo que están necesitando. Amén. Y si hay alguna necesidad en especial, Señor, oramos para que esa persona, Señor, sea bendecida y vea el poder tuyo sobre esa Amén. familia y sobre esa vida. Sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Amén. por este tiempo. Sí, Te Señor. alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Nos vemos en nuestro próximo video con la séptima arma, el poder del nombre de Jesús. Un abrazo para todos. Bendiciones.